por aceptar, gracias por aceptar estar aquí en esta noche. Y bien, pues les recuerdo que los FODECTAL pues lo estamos teniendo los martes. Al parecer el próximo martes no se ha confirmado, pero nosotros como quiera a través de la página les vamos a confirmar si vamos a tener para que se conecten, por favor. Ok, y les recuerdo que este tema se está grabando para subirlo a la nube para que si alguien más lo quiere ver después, por favor síganos en las redes sociales. Ahora vamos a estar con la ORAD y también con el Foro de Emprendedores. Ok, muy bien, Carlos. Bueno, pues te dejo para que tengas tu tema. Gracias, Rolando, y te agradezco por la invitación. Hace ya buen tiempo que conozco a Rolando y siempre que nos topamos salen ahí ideas como esta para poder compartir un poquito de la experiencia y el conocimiento que nos ha tocado vivir estos últimos años. Como comentaba Rolando, el tema está enfocado a cómo hacer presentaciones. Voy a compartirles la pantalla. Y como decía también Rolando, este material y esta presentación está un poquito más enfocado cuando son presentaciones en vivo que se tienen que hacer ante una audiencia. Pero hay dentro de este material tips y algunos consejos para que pueden ser utilizados también al momento de hacer presentaciones para clientes. Y muy ad hoc también con lo que estamos viviendo actualmente, la parte de después de la pandemia y con esta integración nuevamente al mundo laboral, donde estamos retomando las visitas a los clientes. También es útil el poder tomar consejos en este sentido cuando este tema de la distancia o la visitación a los clientes pues todavía no está del todo aceptado o integrado o retomado como lo estamos haciendo tal vez anteriormente. Y también algunos de esos consejos los vas a poder utilizar en ese caso, ¿no? Muchas de las empresas se quedaron también ya con esta idea de optimizar tiempos. Entonces, va a estar muy útil los consejos que vamos a estar platicando el día de hoy. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en hacerlo público en el chat y con gusto atenderemos la pregunta o el comentario que estés interesado en hacer. Voy a colocar la presentación. Nada más que, Rolando, sabes que cuando alguien solicita ingresar, tengo que tener la presentación. Entonces, Bueno, como tú veas. Sí, bueno. Listo. Ok, como tú veas. Ok, vamos a empezar con la presentación. Está un poquito nutrida. Vivimos en un mundo de distracciones totalmente, de ruidos. Estamos sumergidos en una era única e histórica porque hay demasiada información en el mundo y lo interesante es que no nada más está afuera en el exterior, sino ya traemos con nosotros estas distracciones con nuestros dispositivos móviles. Entonces, definitivamente nos encontramos en una época cuando estamos tratando de levantar la voz y compartir nuestro mensaje, donde nos va a tocar competir contra la atención. Y la atención se vuelve hoy en día el terreno de batalla no nada más para la gente que nos dedicamos a la mercadotecnia o la publicidad, sino cada uno de nosotros como empresarios
donde queremos obviamente llamar la atención en este mundo tan ruidoso. Entonces, como les decía, la presentación está hecha para cuando tienes una presentación en vivo y es bastante difícil y en ciertas ocasiones hasta incómodo el tratar de conservar la atención de las personas cuando tienen, dependiendo de la hora del día, dependiendo de si está haciendo calor o está haciendo frío, obviamente los celulares. Entonces hay muchos factores que intervienen para poder captar la atención de las personas, ¿no? Entonces, la atención se vuelve nuestro campo de batalla y la atención va directamente relacionada a la cuestión del tiempo. Entonces, la lucha que tenemos todos los días para comunicar nuestros negocios y para poder levantar la mano en este mundo tan ruidoso es el atacar la atención. Vamos a ver dentro de esta presentación 4 conceptos grandes en los cuales cada uno contiene ciertos elementos o consejos que te voy a dar para crear presentaciones que cautiven esa atención. Y el primer elemento es el de definir. Tenemos que definir algunos detalles. Después está preparar, después conectar y por último ejecutar. Entonces vamos a empezar con la parte de definir. Define tu audiencia. Yo creo que es uno de los primeros pasos que tenemos que considerar al momento de preparar una presentación. Si el público al que vamos dirigido es de cierta edad, si el público es femenino, masculino, si el público tiene ciertos intereses, si el público está en un foro como el de negocios, por ejemplo, en mi caso de FODEC, pues tenemos que tenerlo bien claro a quién vamos dirigidos para que nuestro mensaje pueda tener un mayor impacto. Y a veces los que se dedican a dar presentaciones, pudiera ser que puedan tener temas ya guardados o diseñados para cierto público y esos temas a veces los queremos seguir presentando a otras audiencias. Entonces, se torna un poquito más difícil esta parte de captar la atención si es un tema al cual a lo mejor no está orientado al público al que vamos dirigido. Y esta definición pues es simplemente una cuestión de preguntas y respuestas, preguntarte hacia quién va dirigido, el también hacer un poquito tu tarea previa a la presentación para que puedas recabar datos que te sirvan para precisamente definir quién es tu público. Y una vez que lo tengas ya definido, puedes hablarle de una forma específica y diferente a ese público para elevar la posibilidad o la probabilidad de que tu mensaje tenga ese impacto que deseas que tenga. Y es muy marcada la diferencia, incluso entre públicos que parecían que es el mismo. Si yo hiciera una encuesta nacional, aunque todos seamos, o la mayoría seamos mexicanos, o todos somos mexicanos, si yo hago una encuesta, pues, y pregunto cuál es la comida favorita del mexicano, pues es muy probable que vaya a haber discrepancias entre el norte y el sur, incluso en la misma ciudad en la que vivimos. Entonces, aunque pareciera que no es importante, el definir quién es nuestro público nos va a ayudar mucho a poder tener claro el mensaje que queremos dar y hacer énfasis en los aspectos donde queremos que nuestro mensaje impacte. Define también la ruta. Yo les planteo una opción cuando uno prepara una presentación, muchas veces la duda es por dónde empezar. Y a partir de ahí como que vamos sorteando hacia dónde vamos. Entonces, la recomendación de definir la ruta es que una de las formas en que podemos hacerlos es como también planeamos un viaje, ¿no? Yo les puse esta gráfica donde les muestro si yo quiero ir a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y quiero ir en auto. Bueno, yo tengo que empezar primero definiendo dónde estoy y después hacia dónde voy. Y en la presentación es algo muy similar. ¿Dónde estoy ahorita y a dónde quiero llevar a mi audiencia?
En el trayecto de esta analogía, pues si vamos por la carretera federal, vamos a cruzar primero San Luis, después Querétaro, y luego Puebla, después Córdoba, y después Coatza, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, de esa misma forma vamos colocando los temas que se nos hagan de mayor interés. Y si yo, digamos, tomando la analogía nuevamente del viaje, si yo voy a Puebla y puedo ahí detenerme en Puebla para visitar a lo mejor las iglesias que están en Puebla o comer un mole, y voy enlistando los lugares que deseo visitar en ese sitio, pues digamos que la atención y el tiempo que le vamos a dedicar a cada punto. Pero sin olvidar que el destino final es Tuxtla, no es Puebla. Entonces tendríamos que tener bien claro de dónde salimos, hacia dónde vamos, y los puntos intermedios también tendríamos que definir cuánto tiempo queremos dedicarle a cada uno de ellos. Obviamente está la opción también de irte en avión. Entonces puedes a lo mejor tomar un atajo, pero también considerando lo mismo que en la filmina anterior, que partimos desde Monterrey y llegamos hasta Tuxtla. Y es en dónde tengo al público actualmente, cuál es la idea que le quiero transmitir y hacia dónde lo quiero llevar al final de la presentación. Esta es una forma de cómo estructurar una presentación, de cómo definir el inicio y el fin de dónde quieres que tenga, dónde quieres que llegue tu público. Cuando creamos una presentación, es bien llamativo, y a veces lo hacemos también por la necesidad de incluir demasiadas cosas. Entonces también tenemos que definir qué sí y qué no debe ir en nuestra presentación. Y una de las tareas más, a lo mejor más difíciles, es precisamente y que tenemos que decirle no a muchas cosas. ¿Por qué? Porque luego pasan situaciones como este. Es un ejemplo de una filmina X, no, la tomé del internet, no es de alguien conocido, donde se incluye demasiada información en una filmina y ahí pierde la razón de ser o el propósito de transmitir conocimiento o hacer énfasis en una información particular, porque no hay en dónde enfocarse, no hay un énfasis en esa presentación, en ese slide. O como esta, por ejemplo, donde a lo mejor es un campo semántico demasiado amplio, que a lo mejor pareciera de cierta forma organizado y estructurado, pero al final de cuentas no hace énfasis en nada y el tamaño de la letra, por ejemplo, no se alcanza a percibir. Es demasiada información que incluimos en una filmina. Entonces, a veces creemos que en las presentaciones no queremos que se nos escape nada y queremos meterlo todo en un slide, y es otro de los errores que cometemos. Entonces, uno de los ejercicios que son muy prácticos es el aprender a decir que no. Y no quiere decir que sea fácil. Es muy difícil empezar a decir que no, pero es también es un ejercicio de organización de qué información es la más importante, la que tienes que incluir en tu presentación. Entonces, este es otro ejemplo de una presentación en la cual le incluyen demasiado texto y obviamente pues no cumple su cometido. Otra recomendación al momento de definir y de armar tu presentación es esta analogía de los dos plumones. Utiliza un plumón de punto ancho para que puedas trazar las generalidades de tu presentación. No te vayas inmediatamente a lo específico. Y es a lo mejor un ejemplo como el que acabamos de ver, donde queremos poner detalles en una slide y le estamos saturando de información. Y la recomendación es que empieces a trazar o a delinear tu presentación con un plumón ancho para que precisamente te fuerces a no meterte en los detalles de entrada o en un inicio, sino que una vez que ya la tengas mapeada o la tengas trazada tu presentación, luego te puedas ir a la parte de los detalles con un plumón de punto fino. Y ahí sí tengas la oportunidad de a lo mejor explayarte más extensamente, ¿no? El segundo tema general es la parte de conexión. Cada vez que tengas oportunidad de elaborar una presentación y pararte frente a un público o hacer una presentación como la estamos haciendo hoy en línea, trata de hacer conexiones que valgan la pena,
Y esas conexiones podemos utilizarlas como rompehielos que calmen la atención del expositor, porque obviamente en muchos de los casos los expositores nos ponemos nerviosos al momento de pararnos frente a una audiencia, y que también cree esos vínculos con la audiencia misma para que nuestro mensaje tenga una mejor recepción y tenga un suelo fértil en el cual pueda impactar. Me llama mucho la atención este video. Si se fijan, el entrenador tiene un saludo particular para cada uno de los jugadores. Al momento de iniciar una presentación o cuando haces la introducción de la presentación, es recomendable que hagas este tipo de ejercicio de rompehielo, de conexión con las personas. Hay gente que acostumbra, por ejemplo, si son invitados a tener una presentación en una ciudad fuera de donde ellos son originarios, pues a veces toman fotos del lugar o visitan lugares de esa región para incluirlos en sus presentaciones y que eso sirva para una introducción más fluida con el público. Entonces, la recomendación es que crees conexiones que valgan la pena, que sean honestas con el público. Esto va incluso desde la forma de vestir. Les platico una historia. En una ocasión, mi papá le tocó estar de viaje con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y cuando estaban a punto de llegar el presidente a Nuevo León, lo estaba esperando la comitiva en la cual se encontraba mi papá integrado y estaban todos encorbatados. Entonces, alguien del equipo del presidente les avisaba cuando ya estaba a punto de llegar, decían, ¿sabes qué? El presidente no viene sin corbata. Entonces, todos quítense la corbata. Todos se tenían que quitar la corbata para estar coordinados con el presidente. 5 minutos después llega el misma persona. ¿Sabes qué? No, es que ya se puso corbata el presidente, pónganse todos corbata. Entonces, todos otra vez se ponían corbatas. Total, pasó ese mismo incidente como 5 veces y terminaron todos sin corbata porque el presidente venía sin corbata. Entonces, es un ejemplo también de cómo podemos establecer estas conexiones con la gente, la forma en que vestimos, la forma en que nos paramos, el poder a lo mejor tener una plática previa con la gente que está asistiendo a los eventos o a la reunión a la que estamos siendo expositores. Obviamente también las pláticas o las conversaciones que podemos sostener después son valiosas y que ayudan mucho a poder bajar, como les digo, la tensión de la reunión y que puedan también servir como una conexión que va a ayudar a la recordación de ese evento. La gente va a recordar mucho cómo ese contacto con el expositor, muchas veces más allá del tema que se trate en la misma exposición. Entonces, es recomendable hacer las conexiones con la gente. Seguimos con la etapa de la preparación. La etapa de preparación, pues, es la más, digamos, nutrida. Empecemos con un gran título. Las presentaciones, las conferencias tienen que empezar con un gran título. Voy aquí a admitir a una persona. Listo. Y alguien que lo hacía perfectamente esta parte de ponerle títulos muy interesantes a sus presentaciones era Steve Jobs. Si ustedes tienen oportunidad y si ustedes se dedican a esta parte de presentaciones en público, frente a una audiencia, vale mucho la pena estudiar cada uno de los eventos que realizó esta persona, porque él era uno de los genios a la hora de presentar productos, de presentarse frente a una audiencia, de dominar el auditorio
el escenario para poder transmitir mensajes que lo hicieron muy famoso a Steve Jobs. Y él era uno de los principales encargados de ponerle estos títulos a sus productos, en este caso el iPod. Obviamente esta es una foto muy antigua del iPod, pero por ejemplo este título que lleva de las 1000 canciones en tu bolsillo. Y no solamente eso, sino lo vamos a ver un poquito más adelante este mismo ejemplo, pero parece un título realmente increíble o extraordinario, pero tenía mucho de cierto. En este caso, el título que le pone en el lanzamiento del iPhone es Apple reinventa el teléfono. Y aunque es un título bastante pretencioso, pues yo les hago la invitación a que hagan la reflexión de cuál fue el antes y después de los teléfonos táctiles o de los teléfonos que comúnmente conocemos como touch. Pues realmente sí reinventó el teléfono. La laptop más delgada del mundo, y este ejemplo lo vamos a ver más adelante también, pero obviamente es el título que nos interesa en esta ocasión y creo que es por ahí donde podemos empezar para crear presentaciones que cautiven la atención. Haz una presentación KISS y no me refiero a este grupo, sino me refiero a que la hagas, que la mantengas estúpidamente simple. Por sus iniciales en inglés, Keep It Stupid Simple. Hay gente que lo utiliza al revés, es Keep It Simple Stupid. Se refiere a que tanto en el lenguaje como en las presentaciones seamos lo más sencillos posibles. En algún momento en la historia o en algún momento en algunos años atrás, el tener un léxico o un lenguaje a lo mejor muy complejo, un lenguaje robusto, un lenguaje que que sonara rimbombante, era sinónimo de tal vez de conocimiento, de estatus. Hoy en día creo que eso ha quedado muy atrás y tenemos que utilizar un mensaje tan sencillo, tan simple, que hasta un niño de 5 o 6 años puede entender de lo que estamos hablando. Entonces, esto incluye no nada más la parte de lenguaje, sino también en la forma en que estructuramos nuestras presentaciones, que sean lo más sencillo posible, lo más simple posible, pero muy concisas, que transmiten exactamente lo que queremos compartir. Otra recomendación es, se vale utilizar la pantalla negra cuando estamos hablando y a lo mejor queremos hacer un cambio de tema o queremos voltear la atención hacia otro lado, es válido utilizar una pantalla en color negro. Si bien las presentaciones se vuelven en una ayuda muy importante a la hora de hacer una presentación, los slides, las imágenes que utilizamos, al final de cuentas, el centro de la presentación sigue siendo uno. La forma en que se comunica, la forma en que se mueve, la forma en que se planta en el escenario, la forma en que puede explicar sus ideas, sus productos, que hagan sentido. Eso es lo relevante. Entonces, no siempre tiene que ir acompañado de un visual. Lo recomendable es que lo utilicemos como un apoyo visual, vale la redundancia, a nuestras presentaciones, pero también es válido que podamos hacer una combinación en la cual tengamos un fondo negro y la atención se centra en nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos también sacarle provecho a esas presentaciones. Y obviamente hay consejos en ese sentido de cuando hacemos una presentación en público, de cómo nos paramos, la posición de las manos, la posición de los hombros, el no tener las manos metidas en las bolsas, son algunas recomendaciones, pero recordando que siempre nosotros somos el portador de ese mensaje, entonces nosotros somos la parte central o principal de la presentación. Haz analogías. Cuando haces una presentación, es interesante cómo encontrar esas analogías o esas comparaciones o ejemplos que pueden clarificar el mensaje que es compartir con tu cliente, sobre todo cuando estás hablando de cifras. La analogía pues simplemente es una comparativa, es digamos una traducción de un elemento tal vez complejo, hacerlo un poquito más simple a través de una historia, a través de una medida, una comparativa. Y tocamos aquí el tema que hace unos momentos estábamos hablando de los títulos importantes.
en esta publicidad del iPod de hace ya muchos años, se utilizaba este eslogan que eran las 1000 canciones en tu bolsillo. Y la realidad es que el producto en sí es un disco duro donde puedes almacenar música como cualquier otro tipo de archivos, y la capacidad que tenía este dispositivo en aquel entonces era de 2 gigabytes. Y la forma de comunicar que utilizaba y que sigue utilizando Apple es muy, muy parecida a este esquema, que es el hacer esa analogía. Ellos no se metían en cuestiones técnicas cuando no era necesario, y no daban números rimbombantes ni números muy técnicos, datos muy técnicos a la hora de hacer sus presentaciones, sino siempre era más fácil hacer la comparativa de 1000 canciones en un bolsillo, y que realmente en la forma en que se encapsulaba la música, efectivamente eran 1000 canciones aproximadamente las que les cabía a ese disco duro. Entonces, el utilizar analogías es siempre eh, tomar un ejemplo de la vida práctica, un ejemplo que sea muy entendible para poder transmitir una idea, sobre todo cuando estamos utilizando datos, y también conociendo a nuestro público. Si nuestro público no es muy técnico, pues evita utilizar lenguaje técnico y comienza a utilizar analogías. Habrá momentos cuando el público al que estés exponiendo sea un público muy técnico y tú tienes la capacidad y la información para compartirlo, pues entonces ahí sí utilizar gráficas, números fríos, estadísticas. Pero cuando estamos con un público que a lo mejor no es muy técnico, es muy recomendable utilizar las analogías. Este ejercicio lo acabo de revisar hace poquito, y supongo que la mayoría de nosotros hemos viajado en avión o hemos viajado en algún transporte que no sea nuestro automóvil, y resulta que nos asignan un número de asiento cuando nos entregan el boleto, y aquí el número de asiento es el 24C. ¿Cuántas veces te ha pasado que, aunque solamente son 2 dígitos y una letra las que incluyen este número de asiento, no se te queda grabado en la mente? Y yo te aseguro que más de una vez, previo a subirte al avión o al autobús, lo revisas 1 o 2 veces ese número. Y resulta que nuestra mente, esa que no puede retener 2 dígitos y una letra, pues es la misma que utilizamos para otras cosas, como para recordar lo que estamos viendo en una presentación. Un consejo es que no integremos demasiado número de elementos en nuestros slides para que ayude a la recordación. Voy a ponerles este ejercicio, y esto va a comprobar mi teoría. Van a contar el número de círculos blancos que se encuentran en la pantalla. ¿Listos? Bueno, no escucho a nadie, pero espero que estén listos, ¿eh? Voy a darles 3 segundos para que los cuenten, ¿no? ¿Cuántos círculos hay? 1, 2, 3. ¿Y ahí cuántos círculos hay? 1, 2, 3. ¿Y ahí cuántos círculos hay? 1, 2, 3. Si les pregunto cuál fue el slide más fácil de leer, pues seguramente fue el último. ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Seguimos? Seguimos. Hay una regla que se llama The Forgetting Curve, de esta persona que el nombre está un poquito difícil, pero él dice que el 50% de la información que aprendemos un día se nos va a olvidar al día siguiente. Entonces, un elemento clave a la hora de hacer una presentación es que repitamos lo que estamos exponiendo para que podamos impulsar y motivar el aprendizaje. Si tú recuerdas, la única forma en que te aprendiste las tablas de multiplicar fue repitiendo. Entonces, es un método muy válido, probado por cada uno de nosotros, que fue la forma en que las aprendimos. Entonces, cuando uno quiere en sus presentaciones
dejar un mensaje que permanezca en la mente del público, hay que repetirlo varias veces. Y es aquí donde a lo mejor se hace una mezcla, una fórmula entre no incluir tanta información en nuestras presentaciones, en nuestros slides, pero sí a lo mejor hacer énfasis en algunas slides o filminas o información que queremos que se quede público. Entonces, si queremos que el mensaje se quede en las personas que nos están escuchando, es muy recomendable que en una presentación repitamos varias veces la información que queremos dar y que cuando cerremos un tema hagamos un resumen y volvamos a recalcar esta información para que se quede en la mente de las personas. Haz tu presentación de forma conversacional. ¿A quién le ha pasado, o si a alguien le ha pasado, me gustaría mucho escucharlo, que cuando está platicando con un amigo, resulta que están en la mera plática y luego dicen, bueno, punto número 3, vamos a hablar de el viaje que hice a Acapulco. Y termina de hablar de ese viaje y bueno, punto número 4, vamos a hablar de el viaje a Texas. Y el punto número 4, y así. Pues yo creo que nadie tiene una conversación de esa forma. Nuestras presentaciones deberían estar estructuradas de una forma conversacional. Obviamente requiere práctica, pero sí el tratar de encontrar un hilo conductor de slide a slide para que podamos ir navegando durante nuestra presentación sin necesidad de estar haciendo ese énfasis en el número que vamos de la filmina o del slide, sino que sea más fluido, que pueda sentirse como precisamente esta conversación con un amigo donde se puede intercambiar información y donde no se vuelve tediosa ni se corta cuando no se debe cortar, sino que tenga una fluidez esa presentación. Una herramienta que no pasa de moda y que seguramente la hemos utilizado muchas veces es el contar historias. Y a veces el contar historias lo hemos dejado a un lado y lo hacemos un poquito menos, pero es una herramienta muy efectiva para poder transmitir información. Y la hemos utilizado por años a los que tenemos hijos, a nuestros hijos. Es una forma en que nosotros le transmitimos y comunicamos información. Y las historias tienen elementos bien interesantes desde que crean vínculos con las personas que lo están escuchando, porque a lo mejor a esa persona le pasó algo similar a lo que a ti te pasó, o, un elemento también de recordación, a lo mejor el público que te está escuchando se le queda grabada esa historia que tú estás contando. Entonces tenemos que implementar y agregar historias a nuestras presentaciones para generar esos vínculos, para generar esa recordación, para que nuestra plática pueda ser mucho más fluida y mucho más entretenida. Algo que tienen también las historias, a diferencia de los números, es que las historias no son debatibles. No puedes argumentar una historia si tú la estás contando, esa es la historia. No hay forma de debatirla. Entonces, tienen muchos elementos las historias que sirven para que nuestras presentaciones cautiven a la gente y emocionen y generen este elemento de recordación. Este póster es de una película que se llama Dunkerque. Dunkerque es la costa francesa. Y no sé si tuvieron oportunidad de ver esta película, pero es una historia de la vida real donde el ejército británico, principalmente entre los aliados, están rodeados por el ejército nazi en la playa de Dunkerque, donde de frente tienen al ejército nazi y de espaldas tienen el mar y están totalmente rodeados. Y me llama mucho la atención porque esta película es relativamente reciente y aunque todos sabemos cómo va a terminar esa historia, este productor o director de cine se atreve a contar la historia desde su perspectiva y le da un enfoque interesante porque presenta cuatro personas o historias de personas que estuvieron involucradas en ese momento y las cuenta de su perspectiva. Entonces, el contar historias puede ser una historia incluso que ya haya sido contada, puede ser una historia que ya conoces el final, pero tu punto de vista es el que le va a dar valor a esa historia. Y es bien interesante cuando desde otra perspectiva comienzas a analizar
esos hechos. A mí me llamó mucha atención cuando la fui a ver porque yo no recordaba que fuera un hecho histórico y recuerdo que la fui a ver con mi papá al cine y cuando salimos me dice, pues es que es, es una historia real de la Segunda Guerra Mundial. Y, y aunque todos sabíamos el final, estuvo muy interesante el enfoque que le pudo dar el director Christopher Nolan, que fue quien la llevó a cabo. Y eso es lo importante de una historia, el enfoque que tú le puedes dar, la perspectiva que tú le puedes encontrar a una historia, incluso cuando ya todos conocemos el final. Apóyate en tu equipo. Entonces se han fijado, pero el tema de la atención nos ha llevado a medir el tiempo de nuestras presentaciones, el tiempo que le invertimos a los materiales, a los contenidos. Por ejemplo, si ves un video de YouTube, pues ya un video de YouTube debe estar durando un promedio 8 minutos. Las historias de Instagram duran pues entre 15 y 10 segundos. Los Reels andan por ahí del minuto. Entonces, a pesar de que los tiempos de atención y de contenido se están reduciendo, a mí me llama mucho la atención cómo es que siguen existiendo contenidos o presentaciones, en este caso, que pueden durar mucho más tiempo, 1 hora, 1 hora 20, 3 horas, que pueden estar cautivando la atención de las personas. Y yo creo que mucho de ese éxito de que una película pueda durar 3 horas o una presentación pueda durar más de 1 hora, se debe mucho al trabajo en equipo. Esta fotografía me encanta porque seguramente habrán escuchado o habrán visto una de las caricaturas más famosas de los 80s, se llamaba los 80s y los 90s, se llamaba Los Simpson. Y en esta fotografía es el grupo de escritores para los capítulos de Los Simpson. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 8 o 10 personas tenían que estar creativamente funcionando para que cada determinado momento, no sé, 10, 5 segundos, uno se estuviera riendo de las bromas o de los chistes o de las tonterías que presentaba esa caricatura. Entonces, lo interesante es que un equipo de 8 o 10 personas para un programa que duraba a lo mejor 20 minutos al aire. Y es ahí donde destaca la parte del trabajo en equipo. A lo mejor a uno le toca estar al frente de la presentación, pero sí es bien importante que te puedas apoyar en tu equipo de una forma tanto creativa como también de una forma de apoyo y de desestrés, un equipo que puedas acudir para poder estar al frente de un público y lo puedas desarrollar de una forma excelente. Un equipo que te pueda apoyar en la parte de darte ánimos, de respaldarte, de escucharte a lo mejor la práctica que hagas de esa presentación, pero es importante el mantenerse eh, trabajando en equipo. Ahora, esta fotografía se vuelve más interesante aún porque no nada más están esas 2, 4, 6, 7, 9 personas, sino que dentro de esas personas, el personaje en medio, Conan O'Brien, el personaje si están viendo de frente, del lado derecho, es Louis C.K., que es un cómico famosísimo en Estados Unidos. Conan O'Brien es uno de los conductores de televisión de los conocidos como talk shows en Estados Unidos. Del lado izquierdo, si estamos viendo de frente la fotografía, si alguno vio la serie de Breaking Bad o la serie de Better Call Saul, pues es el actor principal y es el director o sea, es un equipo creativo impresionante con 4 o 5 personas que destacaron extraordinariamente en el mundo del entretenimiento, formaban parte de este equipo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es que dos mentes piensan mejor que una, 3 mejor que 2 y 4 mejor que 3, y si no vamos hasta que podamos entregar un producto increíble. Entonces, el hacer equipo
Y no solamente el hacer equipo como que cualquier persona, sino también hacer equipo con personas extraordinarias que nos lleven a un siguiente nivel y que podamos dar lo mejor de nosotros en las presentaciones. Ya vamos terminando con este punto de utiliza elementos memorables para que tus presentaciones sean inolvidables. Es bien importante que podamos generar ideas creativas para cómo presentar nuestros productos. Volvemos al ejemplo de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs presenta la computadora que se llamaba la MacBook Air, que era la computadora, la laptop más delgada que existía en el mercado y que probablemente sigue siendo la computadora más completa y más delgada que existe en el mercado, se lanzó una publicidad con estos sobres amarillos, con una computadora adentro. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente cuando los vio por primera vez estos anuncios pensaron, bueno, pues es otro anuncio publicitario que nos trata de vender una idea utilizando el concepto de los sobres amarillos. Pero cuando llega el momento de la presentación del producto, Steve Jobs ya tenía un sobre amarillo ahí en la mesita que ven del lado izquierdo. Entonces les platica, le hace unas comparativas y le dice, bueno, déjenme mostrarles el producto. Entonces va y toma el sobre y en ese momento la audiencia estalla en júbilo porque obviamente agarra el sobre en sus manos, lo muestra a todos ellos y esta presentación, si la pueden buscar en YouTube en algún momento, es increíble porque la audiencia hace una expresión impresionante de asombro. Cuando Steve Jobs les muestra el sobre, pero cuando hace la apertura de ese sobre y comienza a deslizar la computadora que efectivamente se encontraba dentro del sobre, una computadora sumamente delgada, dentro de un sobre sumamente delgado. La audiencia hace un suspiro de pausa, la respiración, se escucha un silencio y segundos después suelta el grito y el júbilo y los aplausos de una emoción contenida que fue marcada por esta presentación de este producto. Pocas veces se ve cuando una audiencia reacciona de una forma tan natural a una presentación y en este caso, como le decía, Steve Jobs es una persona que lo hizo muy bien y en este caso la presentación de una computadora, de un producto, causa un efecto memorable. Entonces, ¿cómo utilizar esos elementos? Un sobre amarillo, una pieza de pan. En una ocasión me tocó estar en una obra de teatro donde presentaban la vida de Jesucristo y en el momento cuando llega la cena la Santa Cena, la cena de los 12 discípulos, Jesús comienza a partir el pan en la mesa donde están sentados todos los discípulos, pero después los mismos discípulos se bajan y comienzan a repartir el pan a la gente que se encontraba en la audiencia. Entonces, ese elemento de integración con el público a través de lo que está pasando en la presentación crea una emoción importante y crea una recordación de ese evento. Entonces, se te queda grabado cuando recibes el pan, cuando dices, wow, o sea, algo tan sencillo como un pan, pero que estaba muy bien integrado en la presentación, que tenía que ver, que hacía sentido con lo que se estaba platicando al frente en la presentación, pues genera un impacto impresionante. Entonces, el reto está en encontrar precisamente estos elementos creativos que nutran tu presentación y que generen una recordación especial. Ahí está mostrando Steve Jobs su computadora ante el júbilo de la audiencia. Y por último, llegamos a la parte de la ejecución. De nada sirve que hayas tomado todas estas notas, que hayas preparado una muy buena presentación si no la presentas. Hay un dicho que se utiliza en el medio del teatro que dice, la última puesta en escena siempre va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque ellos todas las noches de una determinada temporada están presentando y presentando y presentando sus obras de teatro y cada vez que la presentan van encontrando detalles y a lo mejor van intentando nuevas formas de presentarlo y a lo mejor le ponen un acento diferente y a lo mejor reacciona de una forma diferente, pero cada última puesta de escena esa es la mejor. Entonces en el caso de las presentaciones también esto aplica. Tu presentación va a ir mejorando en la medida que la vayas presentando, vale la redundancia. En la medida que te vayas parando frente al público, en que la vayas practicando, en que la vayas fortaleciendo, agregando elementos creativos,
tu presentación cada vez va a ser mejor. Y en la medida que vayas colocándote frente a la audiencia, vas a tomar más seguridad y tu mensaje va a trascender. Entonces, la invitación es que si te toca una presentación en vivo, puedas utilizar alguno de estos elementos que vimos en esta noche y que sobre todo los pongas en práctica, que te la creas y que puedas practicarlo para que sean presentaciones realmente que cautiven la atención de las personas. Listo. Concluimos esta presentación un poco larga. Gracias por su atención. Es el momento de preguntas y respuestas, o preguntas, porque no sé si tenga la respuesta, pero muchas gracias a todos ustedes por participar en esta plática y quedamos atentos a alguna pregunta que salga en este momento. Sí, Carlos, muchas gracias. Te agradezco bastante en lo personal. Siempre me impresionas. Y fíjate que esta plática, bueno, esto que estás platicando alguna vez me lo platicaste hace muchos años. Y siempre que hago una presentación trato de seguir, tratar de no poner muchos elementos en una diapositiva. Y es algo muy importante porque a la gente ya llega el momento en que ya no te hace caso, ¿no? Lo que estás presentando. Oye, una pregunta de Creo que sí me han hecho caso en esta ocasión, ¿verdad? Sí, si alguien tiene alguna pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, pero de la gente que nos está escuchando, si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono sin ningún problema y puede hacerla, ¿sí? Carlos, esto aplica para los temas que a veces digo porque somos cristianos, ¿no? El Foro de Emprendedores Cristianos. A veces que nos toca dar también algún tema dentro de la iglesia, de alguna de nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Eso también aplica ahí, ¿no? Porque es que ponemos tantos textos que ya al final de la presentación o a la mitad de la presentación ya no recordamos el primero que leímos, ¿no? Definitivamente, yo esperaría que estos consejos funcionen también ahí. Por años hemos estado como público escuchando predicaciones y presentaciones y muchos de estos conceptos pues salen precisamente de ahí, de buscar esas mejoras para que ese mensaje sea mejor transmitido y que pueda ser también recordado. Y yo creo que sí falta renovarnos mucho en ese sentido, en que podamos aplicar este tipo de consejos en ese tipo de foros y audiencias. Muy bien. ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta, comentario? Nadie. Que por cierto, bueno, adelante. Yo sí quiero darle las gracias porque la verdad, mi negocio sí requiere que esté dando, antes lo hacía en presencia, pero después de la pandemia ya no, más sin embargo ahora tengo que regresar. Y la verdad, aunque la empresa nos da ya un sketch, creo que esto me sirvió mucho para poder enfocarme, porque incluso lo que la empresa manda a veces es demasiado y la gente se pierde. Entonces, pues ahorita lo que estoy viendo es que tengo que quitar o abreviar algunos conceptos, algunas cosas que la empresa manda, porque a veces es demasiado y la gente se fastidia. Yo así la veo que se va, ¿a qué horas terminan? Y pues sí. ¿Usted está en ventas, Ana? Sí, yo soy líder dentro de la empresa de Natura Cosméticos. Tengo a mi cargo, ahorita son casi 300 personas, 300 mujeres y hombres, y 11 líderes. Le voy a Entonces, pasar un consejo. Yo inicié vendiendo seguros. Ya no me dedico a eso, pero hace mucho me inicié en la parte de ventas de vender seguros. Y algo que me funcionó mucho es echando a perder se aprende. Y yo lo aplicaba en el sentido de ese mensaje de ventas, esa llamada que hacía de ventas. Al principio uno se quiere comer el mundo y venderle a quien sea, ¿no?
y le trata de apuntar a los peces gordos, pero en esa intención de querer vender bien y mucho y a alguien importante, pues se echaba uno a perder porque su pitch de venta no estaba bien desarrollado. Entonces, mi experiencia fue, voy a echar a perder mi pitch de venta con muchos, a lo mejor, clientes que no son tan importantes para que mi pitch de venta se perfeccionara. Y ahora sí, cuando ya lo tenía perfeccionado o ya lo tenía bien estructurado, ahora sí me iba con los grandes, con los importantes para poder, ahora sí, pues elevar mis posibilidades de venta, ¿no? Entonces es bien importante practicarlo y equivocarse y echar a perder. Esa es una muy buena herramienta de aprendizaje. Gracias, sí, lo voy a poner en práctica. De hecho, le voy a pedir que me lo pase la presentación para volverla a desmenuzar despacito y con calma, Claro, porque es mucho. y si en algo lo podemos apoyar con mucho gusto también. Gracias. Sí, me estoy apoyando ya con el hermano Mireles. Ya me está ayudando a hacer mi página más profesional. Y pues sí, sí estoy interesada en poder hacerlo mejor. Digo, la empresa tiene mucho material. De hecho, antes las presentaciones duraban hora y media. Ahorita ya duran media hora. Pero aún así, siento como que, por lo que me ha tocado a mí ver, cuando uno está sentado en medio del público y está uno escuchando a sus compañeras hacer las presentaciones, está uno también observando el público, las caras del público. Y de repente como que ya le empieza a ver uno una cara de, ¿y a qué horas terminan? Ya me cansé. O los bostezos. Sí. O ya de plano se empiezan a parar. A veces la gente ya se empieza a parar y se empieza a ir. Cuando eso sucede, como que se desencadena. Uno que se pare porque se va y ya los demás ya no prestan atención y empiezan a recoger sus cosas o a ya distraerse de otras cosas, sí, en otras cosas. Y pierdes el Entonces, sí, es cliente, muy ¿no? importante. Sí, o sea, y las consultoras que se supone que van a aprender, ya lo que quieren es irse, ya se cansaron, ya no me están poniendo atención en qué se tienen que enfocar o qué tienen que hacer. Y eso me gustó porque en realidad uno tiene que hacer lo más sencillo y digerible posible para que la persona se vaya rápido con lo que tiene que hacer. Sí, hay que tener claro, en el caso de un producto, la oferta de valor, los beneficios y las ventajas, tenerlas a la mano y a lo mejor ese va a ser el momento clave, ¿no? 10, 15, 20 minutos a lo mejor. Ya ahorita el pensar en más tiempo, como lo mencionaba en la presentación, quizás requiere de un equipo más grande, con más mentes creativas que puedan estar pensando en nuevas formas de cómo transmitir la información. Pero cuando son uno a uno, o que por ejemplo que se encuentra a lo mejor en la calle a un posible cliente y tiene a lo mejor nada más 30 segundos, 45 segundos para presentarse, es bien interesante que uno se ponga como, o sea, que uno tenga claro el mensaje que quiere transmitir. Gracias. A la orden. Muy bien, muchas gracias. No sé si haya más preguntas por ahí, que por cierto, fíjate que muy interesante también el hecho de revisar lo que hacen otras personas. En este caso, tú pusiste el ejemplo muy bueno, muy interesante siempre de Apple, ¿verdad? Entonces, las presentaciones que ellos hacen siempre muy relevantes, pero con poca gráficos, no sé. Esta pregunta, Carlos, ¿en dónde hiciste tu presentación o dónde nos recomiendas que pudiéramos hacer alguna presentación que no sea PowerPoint? Bueno, yo utilizo el programa que viene con la computadora, que es el Keynote, que es algo muy similar al PowerPoint. Hay programas web que se pueden utilizar también para hacer presentaciones, pero aquí yo creo que, y no estoy hablando particularmente de mi caso, que espero que así sea, pero no lo hago con esa intención.
lo relevante es el mensaje. Entonces, no importa si lo haces, digo, si tienes la posibilidad de hacerlo en un PowerPoint, sobre todo cuando son presentaciones, por ejemplo, en este caso, como que en línea o una presentación ante una audiencia, pues es recomendable un tipo una herramienta de este tipo. Pero incluso yo he dado presentaciones con un documento en PDF, entonces el programa, hay programas que están hechos para esto, PowerPoint, Keynote, pero lo relevante tendría que ser la presentación y obviamente trabajar en uno mismo para poder fortalecer tus fortalezas y contrarrestar un poco tus debilidades, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta que nos hace Armando. Por cierto, bienvenido, Armando. ¿Cuánto de las ganancias de una empresa se recomienda gastar en publicidad? Bueno, no sé si sea el tema, pero Pero pues es que depende, digo, no sé si esté dentro del tema, pero le puedo dar una sí, por respuesta. favor. Depende mucho de tu margen y del producto. Ahorita existen opciones muy accesibles para promocionarse a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, no, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Tienes que invertirle 10,000 pesos, 15,000 pesos y a lo mejor tu empresa no está en ese nivel para poder invertir 10, 15,000 pesos. Entonces, es muy variable y muy sujeto al tamaño y obviamente tu parte económica. Pero hoy con las redes sociales y con tecnología web como Google AdWords, se pueden dedicar presupuestos bajos y empezar a ver resultados. No son mágicos tampoco, pero puedes empezar con presupuestos modestos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna pregunta ya para ir terminando? ¿Un comentario? Sí, un comentario. ¿Se me escucha? Sí, Leo. Ahorita que Leo. comentaban referente al presupuesto para la parte de publicidad, aquí es donde el Foro de Emprendedores Cristianos pues tiene esa opción, ¿no? De apoyar en la parte de publicidad con diferentes paquetes, ¿no? 2 paquetes que son muy asequibles para los emprendedores y lo hacemos hacia redes sociales. Ya te contacto Armando para proporcionarte un poquito más de información de lo que hoy en día ofrece el Foro de Emprendedores Cristianos para los emprendedores. Así es, sí, Gracias. muchas gracias, Leo. Gracias a toda la gente que se estuvo conectando. Si mientras estoy diciendo esto, si alguien quiere comentar algo más, lo puede hacer. Pero gracias a la gente que se conectó. Marlene, Ana Elvia, Tenorio, nuestra amiga, gracias. Equimer Cruz, un saludo, amigo, hermano. Que por cierto, les comento que Equimer tiene un artículo en la revista de este trimestre del Foro de Emprendedores para que la busquen ahí en la página de nosotros, www.fodecmx.com, y bajen la revista, la lean, por favor. Alicia también, gracias por estar conectada y gracias también por haber sido una parte muy importante del Foro Emprendedores a sus inicios. Armando, gracias también por haberte conectado. Mónica, nada más dice Mónica. Bueno, Mónica, gracias también por estarte conectando. Gracias a la gente que nos está escuchando a través de la radio también, en www.horasmultimedia.org. Armando, ok, bien. Bueno, pues parece que ya no hay más dudas, preguntas, ni comentarios, y bueno, pues les agradecería mucho también que no olviden que el Foro Emprendedores, pues tenemos, como decía Leo, ¿verdad? Ciertos cosas que les pueden ser interesantes para ustedes, ¿no? Somos una plataforma de apoyos a ustedes los emprendedores, y como decía Carlos hace rato, en la multitud de consejeros está la sabiduría, como dice Proverbios 11:14. Y tenemos algunos servicios como este que estamos haciendo hoy, que es el FODEC Talks, que es para todos ustedes. Realmente es solo para socios, pero lo estamos abriendo a toda la gente que quiera estar con nosotros, y los foros también que tuvimos en junio pasado, tuvimos el Foro de Emprendedores, que
Tuvimos temas, talleres, seminarios muy interesantes, zona de stands también. Y como les decía, la revista, el FODEC Magazine, pues vayan, por favor, descárguenla, léanla, compártanla y recuerda también que puedes estar en tu emprendimiento en la radio, ¿no? Tanto la Aurad Radio como la Voz Monterrey, que tenemos paquetes de descuentos muy grandes para nosotros, ¿sí? Y las membresías, pues ya por favor con Leo, ¿no? Pueden escribirnos ahí al chat del FODEC, de la página o del Facebook para que conozcan nuestros paquetes, ¿ok? Las membresías que tenemos, que realmente son, o sea, son muy buenas para el costo que se tiene, son muy, es mucho pues para lo poco que se está cobrando, ¿verdad? Y recuerden que también tenemos colaboradores. En esta ocasión quiero mencionar que tenemos también convenio con la Universidad Internacional de Liderazgo y Desarrollo, que nos puede dar incluso becas para nosotros o nuestros hijos cuando somos socios del FODEC, ¿ok? Así es que pues muchas gracias, les agradecemos bastante por haber estado con nosotros. Nuevamente, gracias Carlos, gracias a todos los que se conectaron, gracias a la gente que nos escuchó a través de la radio. Y bueno, sin más, si Dios nos permite, nos vemos el próximo martes o déjenme, les confirmo en estos días si vamos a estar el próximo martes porque no nos han confirmado, pero si no, en 15 días, en 14 días más bien, vamos a estar nuevamente, martes 8:30 de la noche. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, si no hay más comentario, nadie. Bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Bendiciones a todos. Y sería bueno que nos compartan la presentación, dice Kimmer. Bueno, ahí sí no sé. Aquí Carlos Rodríguez es el bueno de la presentación. Pero recuerda, tú que eres socio, Kimmer, tienes derecho a ver los videos, todos los videos, todo lo que se graba, todas esas presentaciones, puedes y pedirlas directamente a la página y sin problema puedes estarlas viendo las veces que quieras. ¿Ok? Y Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, por favor, si alguien quiere tus servicios, por favor. Carlos RDZB. En cualquier red me encuentran así. Carlos RDZB. Ok, Carlos RDZB. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos y nos vemos muy pronto en el próximo FODEC Talk. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, gracias. Saludos. Gracias, Carlos.